El Renacimiento, un renacer del arte, la cultura y el conocimiento. El Renacimiento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Este extraordinario periodo histórico, que emergió en el siglo XIV en Italia y que se expandió rápidamente por toda Europa, marcó un renacer en las artes, las ciencias y el pensamiento. Inspirado por el redescubrimiento de las obras clásicas de Grecia y Roma, el Renacimiento fue mucho más que un movimiento cultural, simbolizó la transición de la Edad Media hacia una nueva era de innovación, creatividad y humanismo. En este video exploraremos en profundidad los orígenes del Renacimiento, lo que lo definió como un movimiento único y las contribuciones que transformaron el mundo moderno. Además, conoceremos a los personajes más relevantes cuya genialidad marcó este periodo y, finalmente, reflexionaremos sobre su impacto duradero. El Renacimiento surgió en un contexto particular. Italia, con sus pujantes ciudades-estado como Florencia, Venecia y Milán, era el epicentro de este cambio. Estas ciudades, enriquecidas gracias al comercio y gobernadas por poderosas familias como los Médici, crearon un entorno de prosperidad que permitió el mecenazgo artístico y el florecimiento de ideas. Asimismo, el redescubrimiento de textos clásicos, gracias a manuscritos resguardados durante siglos y al intercambio cultural con el mundo islámico, fue clave. Sin embargo, un factor determinante fue la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440. Esta innovación facilitó la difusión masiva de ideas, acelerando la propagación del arte y el conocimiento por toda Europa. El Renacimiento se definió por un cambio fundamental en la visión del mundo, el humanismo. Este movimiento intelectual colocó al ser humano en el centro del universo, valorando su capacidad para razonar, crear y lograr grandes cosas. Otro aspecto esencial fue la recuperación de la educación clásica, basada en los textos de autores antiguos como Platón y Aristóteles. Este redescubrimiento de la sabiduría clásica dio lugar a una explosión de ideas en ámbitos como la filosofía, la ciencia y las artes. El Renacimiento no solo reinterpretó el pasado, sino que lo integró con nuevas técnicas, facilitando una fusión entre ciencia, arte y filosofía que dio origen a innovaciones revolucionarias. En el campo del arte, los logros del Renacimiento no tienen precedentes. Durante este periodo, la representación artística sufrió una transformación total. Los artistas desarrollaron técnicas como la perspectiva, logrando crear profundidad y realismo en las pinturas. Un ejemplo emblemático de esto es el arte de Leonardo da Vinci, quien combinó ciencia y pintura para crear obras como La Última Cena o la Mona Lisa. Michelangelo Buonarroti, por su parte, revolucionó la escultura y la pintura con obras maestras como el David y los frescos de la Capilla Sistina en el Vaticano. Rafael, otro de los grandes nombres, destacó por la armonía y la elegancia en sus obras, como la Escuela de Atenas. El Renacimiento marcó un hito en el arte al retratar no solo el mundo físico, sino también la profundidad emocional y espiritual de las personas. El Renacimiento también fue una época de descubrimientos científicos. Los avances en campos como la astronomía, la anatomía y la física tuvieron un impacto duradero. Galileo Galilei utilizó el telescopio para revolucionar nuestra comprensión del cosmos, mientras que Copérnico propuso un modelo heliocéntrico, cambiando para siempre la visión del universo. Además, se desarrolló un enfoque experimental basado en la observación y el análisis, precursor del método científico moderno. Este énfasis en la investigación permitió a figuras como Vesalio realizar progresos cruciales en el estudio de la anatomía humana. En el ámbito intelectual, pensadores como Niccolò Machiavelli introdujeron nuevas ideas políticas con obras como El Príncipe, que reflexionó sobre la naturaleza del poder y el liderazgo. Todo esto demuestra cómo el Renacimiento fue mucho más allá del arte, impulsando el conocimiento a niveles totalmente nuevos. Este espíritu de descubrimiento también se extendió más allá de Europa. El Renacimiento fomentó una curiosidad sin precedentes por explorar el mundo. Los avances en cartografía y navegación hicieron posibles viajes como los de Cristóbal Colón, que abrió las puertas a una nueva era de expansión y conexiones globales. Gracias al auge del Renacimiento, Europa comenzó a mirar más allá de sus fronteras, configurando un inicio hacia la globalización y el intercambio cultural a gran escala.
El Renacimiento también transformó el ámbito literario. Figuras como Dante Alighieri, Petrarca y William Shakespeare dieron voz a los sentimientos y dilemas humanos, creando obras que todavía hoy inspiran y fascinan. Dante, con la Divina Comedia, abrió nuevas posibilidades al explorar temáticas religiosas, filosóficas y personales. Petrarca, considerado el padre del humanismo, rescató las ideas clásicas y las adaptó a un enfoque centrado en la emoción y la individualidad. Por último, Shakespeare, activo en la cúspide del Renacimiento inglés, exploró la complejidad de la condición humana, sentando bases para el desarrollo de la literatura moderna. Otra clave fue la transición del uso exclusivo del latín hacia la escritura en lenguas vernáculas, como el italiano y el inglés, haciendo la literatura accesible a un público más amplio. El Renacimiento no sería el mismo sin sus grandes personajes. Leonardo da Vinci representa el ideal del hombre renacentista, destacándose no solo como pintor, sino también como inventor, científico y anatomista. Michelangelo, con su habilidad para trascender límites artísticos, dejó un legado imborrable a través de sus esculturas y pinturas revolucionarias. Rafael, con su capacidad única de armonizar belleza y perfección técnica, fue también fundamental en este movimiento. Fuera de las artes, pensadores como Copérnico ofrecieron ideas que cambiaron paradigmas científicos, mientras que humanistas como Erasmo iluminaron temas religiosos y sociales. El impacto del Renacimiento se siente aún en nuestros días. Marcó la transición hacia el mundo moderno, sentando las bases de la ciencia tal como la conocemos, revolucionando las artes y promoviendo ideales democráticos y humanistas. Además, el Renacimiento actuó como un puente entre el conocimiento clásico y los avances modernos, permitiendo que las ideas de la antigüedad se incorporaran a un marco más amplio de pensamiento e innovación. Su mensaje perdura: el potencial humano es ilimitado cuando se combina creatividad, conocimiento y esfuerzo. La historia del Renacimiento nos recuerda el poder del ingenio humano y de las conexiones entre arte, ciencia y pensamiento. Este renacer inspira no solo admiración, sino también la reflexión sobre cómo la capacidad de aprender del pasado puede transformar el presente y el futuro. Les invitamos a seguir explorando el legado del Renacimiento y a celebrar el inagotable espíritu creativo que define a la humanidad.